carta de Pablo a los tesalonicenses es la octava carta del apóstol Pablo, de la manera en cómo están acomodadas las cartas paulinas, las cartas del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. 13 cartas están acomodadas de esta manera, que la primera carta a los tesalonicenses ocupa, digamos, el número 8 en ese acomodamiento. Luego Pablo escribe otra carta a los tesalonicenses, pero en esta primera carta, que según por todo lo que se ha estudiado, se supone que es la primera carta que escribió Pablo, pero que de la manera en cómo está acomodada en el Nuevo Testamento, está acomodada en el número 8 dentro de ese acomodamiento, porque todo tiene un propósito, está acomodada de esa manera porque todo tiene un propósito. De acuerdo a lo que va mencionando Pablo y de acuerdo a las necesidades que se tiene en toda la iglesia por toda la faz de la tierra. En esta carta Pablo describe de manera un poco más fuerte, aunque hemos mencionado que toda la palabra de Dios es llena de sabiduría, cada palabra que está escrita ahí. Pero para poder entender un poco más e irnos con el estudio que estamos llevando, Pablo describe la esperanza en esta primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Describe la esperanza, y esa esperanza está fijada en el cristiano en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y a través de esa esperanza Pablo nos alienta, Pablo nos exhorta a los que estamos todavía esperando la segunda venida del Señor, a continuar con nuestra vida cristiana, a continuar con aquello que hemos creído desde un principio, y que no nada más a continuar con lo que creímos, sino que aumente más nuestra fe, que aumente mejor la conducta que llevamos, que aumente más el sentido espiritual y que decaiga más el sentido humano, material, secular. Por ello Pablo menciona ahí en el capítulo 1, versículo 2 y 3, que lo que describe es la esperanza en la segunda venida del Señor Jesucristo. Dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. En esa esperanza tenemos nuestra vida, o descansa nuestra vida, descansan nuestras tristezas, nuestras aflicciones, descansa nuestra fe en la esperanza del Señor Jesucristo, que un día fue ascendido del cielo, pero algún día regresará por la iglesia. Y si los que hemos leído esta escritura no lo vemos en el cielo cuando Él regrese, esa esperanza nos mantiene vivos, porque aunque no lo veamos aquí, lo vamos a ver en el lugar donde iremos después de esta vida. Es decir, la esperanza va a seguir viva en nosotros, aunque dejemos el cuerpo. Por eso Pablo nos recuerda cuál es la esperanza que tenemos, porque en el Señor Jesucristo esperamos para que Él nos lleve al lado del Padre y vivir eternamente a su lado por toda, pues valga la repetición de las palabras, por toda la eternidad. Si Jesús no viene, si Jesús no regresa al lugar donde Él venga, pues obviamente no podrá llevar a nadie hacia el Padre. Esa es nuestra esperanza. Y Pablo nos motiva a alentar a seguir, nos da alientos a continuar. Dice: aquello que creíste desde un principio, síguelo creyendo y aumenta más. Dice: te has convertido, has dejado el mundo, has dejado todos los dioses que tenías en tu pasado, y hoy nada más tienes un solo Dios a quien amas, a quien sirves. Sigue adelante. Dice el capítulo 1, versículo 9 y versículo 10, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Cómo se ha dejado toda la idolatría. Los que estamos en la iglesia hemos dejado toda la idolatría, o los que fueron idólatras. Hemos dejado todos los dioses. Todos los dioses es aquello que se pone en primer lugar antes que Dios. Eso es un dios. Puede ser el egoísmo, puede ser los bienes materiales, el dinero, puede ser el propio trabajo. Todo lo que se pone en primer lugar, que no es Dios, es un Dios ajeno. Y los que nos hemos convertido, el único Dios que tenemos es el Dios vivo y verdadero. Y dice el versículo 10: y esperar de los cielos a su Hijo,
el cual resucitó a los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esta es la esperanza que Pablo describe aquí en la primera carta a los tesalonicenses. La esperanza de ser librados del día del juicio, de la ira de Dios y poder vivir eternamente al lado suyo. Por eso nos alienta, nos da el motivo y nos alienta a continuar con esta esperanza. Y también ese es el motivo con el cual Pablo comunica la alegría, porque él está convencido, completamente convencido, y de que su trabajo va a ayudar a algunas personas a evitar todo eso y a tener la misma esperanza que él tiene. Como habíamos mencionado en la carta a los Efesios, una misma esperanza. Esta es nuestra misma esperanza. Dice el capítulo 2, versículo 19, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Es decir, el gozo que tenía Pablo es de ver que la iglesia iba creciendo, que la iglesia seguía firme en la fe, en esa misma esperanza que él tenía y que de una manera transmitió a todos aquellos que les comunicó el Evangelio. A todos aquellos que nos ha comunicado el Evangelio, a todos, porque sigue su trabajo a través de la Escritura, y aún sus cartas siguen vivas, porque toda la palabra es viva, y nos sigue alentando, y nos sigue comunicando la alegría, y esa alegría es transmitida, porque a todos aquellos que de alguna u otra manera comunicamos el Evangelio, sentimos esa misma alegría, porque estamos convencidos de que el Señor Jesucristo irá a venir, estamos convencidos de que hemos de librar la ira venidera, estamos convencidos de que hemos de vivir eternamente al lado de Dios, y por ello se evangeliza, y ese es el gozo, esa es la alegría, no es la jactancia, no es el creimiento, sino es la alegría de compartir esa esperanza con todas aquellas personas que de alguna manera viven tristes, amargados en el mundo, sin esperanza y sin Dios. Y por ello Pablo nos anuncia cuál es la alegría, y la misma alegría que sentimos todos nosotros. También anuncia que por esa esperanza de la segunda venida del Señor Jesucristo, nos pide soportar toda aflicción que podamos tener en el mundo. Todo el capítulo 3 nos habla de todo lo que pudo haber padecido, pero termina en el versículo 13, capítulo 3, versículo 13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Dice, en el mundo vas a tener aflicción, en el mundo vas a sufrir, sí, es parte de la vida, porque no depende de uno vive en el mundo, pero uno tiene que convivir, y en esa convivencia nos vamos a topar con personas que quieran dañarnos, con gobernantes que quieran hacer sus cosas a su manera, oprimiendo al pueblo, y en ese pueblo estamos nosotros. Si dependiéramos nada más de nosotros en esta vida, pues obviamente que no habría aflicción, porque nosotros mismos no nos lo íbamos a infligir, pero no depende de nosotros, depende del ambiente que nos rodea, y el ambiente que nos rodea es un ambiente lleno de maldad, de ahí que va a haber sufrimiento, va a haber muerte de familiares, va a haber todo eso, y eso también puede traer sufrimiento, tristeza a nuestra vida, pero Pablo nos insta y nos invita a soportar todo eso y depositar todo eso en la esperanza de Jesús, para que el día que venga seamos, dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles, es decir, sin mancha alguna, de modo que en el momento en que estemos en una aflicción, en un sufrimiento, no culpemos a Dios, no preguntemos a Dios, no cuestionemos a Dios, no pensemos que Dios nos quiere ver sufrir, sino que es parte de la vida y es parte del sufrimiento, porque el parte del sufrimiento es la prueba que todo cristiano debe de pasar para ver cómo está su fe. Al fin de cuentas sería algo bueno. Para ese motivo de la esperanza de la segunda venida de Jesús, nos exhorta también a seguir en santidad. Capítulo 4, versículo del 1 al 8 dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Y nos exhorta a seguir en este camino de santidad,
a cada día acercarnos más a la santidad, dejar más la inmundicia, dejar más lo mundano, lo pagano y acercarnos más y caminar más en santidad para que el día que venga el Señor Jesucristo nos encuentre sin mancha y podamos estar delante de su presencia, teniendo un conocimiento anticipado de que ya sabemos lo que le agrada a Dios, ya sabemos lo que va a venir a buscar el Señor Jesucristo, vestiduras blancas sin haber manchado aquello que se nos dotó, porque la santidad se nos ha dado, no la hemos obtenido nosotros. Lo único que tenemos es conservar esa santidad hasta que Él venga. Y lo último que nos exhorta es a cumplir con todas las características de un cristiano. Dice el capítulo 5, versículo 12 o 13. Lo último que nos exhorta, solamente haciendo un resumen de lo que es la carta, porque cada carta, aunque sean 5 capítulos, es muy extensa y tiene gran sabiduría y gran conocimiento para todos nosotros. Dice la Biblia: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Y también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menosprecéis la profecía, examinadlo todo, retened lo bueno, abstenéis de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Cumpliendo todas estas características que nos menciona aquí la Escritura. No apagues el espíritu, no orad sin cesar, está siempre gozosos, da gracias en todo. Si hacemos eso, entonces todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo va a estar guardado, irreprensible, sin mancha, para la venida de nuestro Señor Jesucristo, y estaremos gozosos cuando Él venga. Iremos a su lado y Él nos llevará, entregará el reino al Padre, Él nos llevará con el Padre y recibiremos la herencia. La herencia es la vida eterna y una vida en los cielos muy distinta a esta vida, donde no habrá lágrimas, no habrá sufrimiento, no habrá aflicción, sino todo será alegría, todo será amor, todo será paz, todo será tranquilidad. Esta es la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, octava en el forma en cómo está acomodada de las 13 cartas paulinas. Dios les bendiga.